Buenas noches. Buenas noches, profe Fidel. Vamos a exponer mi compañera Kelly Joana Gutiérrez y Nelcy Caballero sobre la microcuenca de Buenos Aires. Siguiente. La microcuenca de Buenos Aires está ubicada en el municipio de Villa Gómez. Esta está ubicada en la vereda Buenos Aires. Este pueblito lo encontramos cerca de Cundinamarca, en la región del Río Negro. Como bien sabemos, tiene una temperatura de 20 grados centígrados media. Eso quiere decir que es un clima templado. Su extensión total son de 6.300 kilómetros. Tiene una extensión de área utánea de 19,768 kilómetros cuadrados. Es una extensión de área rural de 6.138 kilómetros cuadrados y tiene una altitud de 1.575 sobre el nivel del mar. Como lo había dicho antes, tiene una temperatura de 20 grados centígrados y una distancia de 103 kilómetros. La siguiente. El mapa relativo de la humedad. La humedad es la cantidad de agua en forma de vapor que contiene el determinado estado del aire húmedo. Es decir, el aire va absorbiendo el vapor de agua en determinadas fuentes de lluvia. Esto llega al momento del aire, ya no es capaz de absorber más vapor en el agua. Entonces ahí es donde se presenta la saturación y tenemos pues la precipitación de estas gotas de agua. Siguiente. Tenemos el mapa de brillo solar. Este brillo solar se presenta con la hielofanía, que es la duración del brillo solar en horas del sol, y está ligada al hecho de que es un instrumento muy utilizado para la medición de heliofanógrafo, que registra el tiempo en que se recibe la duración solar. La ocurrencia de nubosidad determina la radiación que recibe el instrumento. Quiere decir esto cuando hay obstrucción de nubes, cuando se va a presentar la lluvia, pues este instrumento lo que hace determina la capacidad que, digamos, por cuántas horas se presentó esa cantidad de luz, digamos así. Tenemos el mapa de isoyetas. Las isoyetas se define como las curvas de precipitación. A partir de esta se puede obtener la precipitación media apoderada de la siguiente manera. A partir de las estaciones se dibujan las isoyetas, que es una, y B, se le asigna a cada isoyeta una superficie igual a la suma de la mitad de la superficie existente entre las isoyetas continuas. O se le asigna a cada superficie existente entre dos isoyetas de un valor medio de precipitación de las mismas. Y está C, que se planimetran las superficies, y D, que se calcula el valor de medio utilizado en la siguiente expresión. Bueno, ahí no se alcanza a ver. Ese es el mapa de... Kelly, no logro leer. ¿Cuál mapa es ese? El mapa de curva de Thyssen. El mapa de Thyssen es uno de los métodos de interpolación más simples, basado en la distancia euclidiana, siendo especialmente apropiada cuando los datos son cualitativos. Se crean al unir los puntos entre sí, trazados las matrices de los segmentos de la unión. Las interacciones de esta matriz determinan una serie de polígonos en un espacio bidimensional alrededor de un conjunto de puntos de control de la manera del perímetro de los polígonos, como lo podemos observar. Y pues ahí se evidencia pues el área de influencia. Y tenemos el otro que es la clasificación de Caldas-Land,
que se basa en los valores de temperatura con respecto a su variación de altitud y la relación de precipitación. La clasificación de Martone se basa en criterios gráficos teniendo en cuenta el reconocimiento de los climas astronómicos clásicos. Ahí tenemos donde está la parte café, ese sería el clima templado y la parte verde sería el clima frío. Bueno, aquí, buenas noches, profe. Aquí entonces continuamos con el mapa climático, este según la metodología de LAN. Entonces, como sabemos, pues esta metodología es muy utilizada en el país, pues debido a la sencillez que tiene y pues tiene un sentido muy práctico. Además de que con este método podemos describir adecuadamente todas las características de la humedad y la temperatura en una determinada localidad, como lo hicimos aquí en este mapa que se puede observar, que es el mapa climático de la zona. Luego sigue la descripción de los suelos, que este es el mapa de la pedología. Entonces aquí podemos ver que son profundos, que son bien drenados, que tienen una buena textura, son ácidos, ricos, entonces se puede observar esto en ese mapa. El siguiente mapa nos habla del mapa de red hídrica. Entonces, pues sabemos que una red hídrica pues, es un sistema de circulación lineal y estructurado que pues asegura el drenaje de una cuenca, específicamente en una cuenca hidrográfica, que es la que estamos trabajando, como en este caso. Y en este mapa, pues como pueden observar, nos apoyamos para saber el orden de la cuenca, la cual es de orden 4, y también para sacar algunas características que se presentan en la morfometría, como son la relación de la bifurcación. Esto lo podemos observar acá. El siguiente son las características de la morfometría, como lo había dicho anteriormente. Entonces aquí podemos hallar o comparar algunos parámetros que encontramos, como son el área, el perímetro, la longitud, el ancho de la cuenca, la forma. Entonces, abajo hay unos cálculos que son las formas en las que sacamos estos valores. Por ejemplo, el primero es el ancho promedio. Aquí lo que hicimos fue la división del área por la longitud axial. Esto nos dio de 0.917 kilómetros. Esto quiere decir que este ancho es mayor a 0,52, lo que quiere decir que tiene un grado de susceptibilidad a torrenciales, por ende pues se debe priorizar como una cuenca especial. Por ejemplo, otro dato que hallamos ahí fue el factor de forma, que esta es la división del área por la longitud del cauce principal, como se puede observar ahí. Como este factor de forma nos dio mayor a 1, esto quiere decir que tiende a ser achatada, tiene tendencia a ocurrencia de avenidas. Esta es una tabla de relación de bifurcación. Como sabemos, pues la bifurcación es una división que se produce en la corriente principal de un río para pues generar dos nuevas corrientes. Esto es básicamente lo que significa la bifurcación. Aquí está la relación. Tenemos también el drenaje, otros cálculos que hallamos, como es la densidad de drenaje. Esta nos dio de 4,96 kilómetros. Esto quiere decir que la densidad de drenaje es alta porque nos dio mayor a 3. La tabla que está ahí podemos observar la elevación media, donde podemos hallar algunos datos. Por lo menos ahí tenemos el área total, que nuestra área en kilómetros cuadrados es de 1.235 pues, kilómetros cuadrados. Tenemos acá los cálculos de los tiempos de concentración de Kirpich y de Temes. Entonces,
Sabemos que el tiempo de concentración pues, de una cuenca se define como ese tiempo mínimo necesario para que todos los puntos de la cuenca estén apartando agua de escorrentía, o sea, agua de lluvia, de forma simultánea al punto de salida o al punto de desagüe. Básicamente, esos son estos datos. Entonces, tenemos aquí la curva isométrica. Entonces, bueno, el mapa de la curva isométrica. Entonces, este mapa, pues lo que hace es lo que se puede observar es la representación pues, gráfica de la variación que tiene la elevación de la cuenca, en la cual puede observarse la distribución de las zonas altas, medias y bajas, como lo pueden observar ahí. Sigue el mapa del cauce principal. Este mapa, en ese mapa podemos ver la longitud principal del cauce, que como sabemos es de 1.3 kilómetros de largo. También se observa el perfil del cauce, permitiendo pues saber la pendiente del cauce de la cuenca, la cual influye sobre la velocidad del flujo. Este es un parámetro importante en el estudio pues, del comportamiento del recurso hídrico en el tránsito de las avenidas y en la determinación pues, de las características para el aprovechamiento de todos estos hidroeléctricos. Seguimos con el mapa de pendientes, de puntos dependientes. Entonces, sabemos que la pendiente de un terreno se relaciona con la morfología y la dinámica que tiene todas las formas, pues todas las formas del relieve. Todas estas, pues, tienen un límite que las clasifica y pues se jerarquiza de acuerdo a la geometría. Entonces, básicamente lo que quiere decir es que la pendiente es un factor que favorece, digamos, la delimitación de los procesos y de los tipos de formas que se encuentran en el terreno. Entonces, en el mapa se ilustra claramente que la cual se puede identificar de los colores claros, que son las pendientes suaves, hasta los colores más fuertes, que es el rojo, mostrando las pendientes más elevadas, como lo pueden observar ahí. Entonces, aquí también hablo un poco de la pendiente, lo que acabé de explicar. Sigue mi compañera. Ya ahí entramos a la parte de la hidrología. Pues, profe, en este caso, como no pudimos encontrar información, entonces se decidió tomar la base teórica del contenido de PONCA, en los cuales se saca lo siguiente. Para la caracterización hidrológica se considera lo siguiente. Se toma como base la geología, el balance hídrico y los métodos indirectos. Se toma la identificación de unidades geológicas que puedan formar acuíferos de acuerdo con su característica como porosidad y permeabilidad. También se toman imágenes satelitales o radar o datos sobre prospección geofísica. También tenemos las otras, que es la estimación de usos actuales y potenciales de los recursos hídricos subterráneos. Está la estimación de la oferta hídrica subterránea, la determinación de la calidad de las aguas subterráneas y la evaluación de la vulnerabilidad de la contaminación. Y por último, pues tomamos la identificación y especialización de las zonas que se debe ser objeto de protección. Tenemos el mapa geomorfológico. Geomorfología. Bueno, este es la rama tanto de la geología como la geografía, que estudia la forma de la superficie terrestre para comprender su origen y transformación y comportamiento tal. Y los procesos destructivos y constructivos que se arrojan los resultados del paisaje terrestre observable. Entonces, ese color nos indica que el suelo es de montañosa de estructura erosional. Siguiente. Mapa de erosión.
En esta cuenca de estudio se presenta una erosión no apreciable. La erosión de los suelos se define como la pérdida físico-química del suelo, con afectación en sus funciones y servicios ecosistemáticos, que produce, entre otras, la reducción de la capacidad productiva de lo mismo. Entonces, si podemos observar la parte café, significa la erosión no apreciable utilizada. La erosión es un proceso natural. Sin embargo, esta se califica como degradación cuando se presenta actividades antrópicas no sostenibles que aceleran la intensificación y magnifican el proceso. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que es la pérdida de la corteza terrestre por acción del agua o del viento, por ejemplo, una inundación o algo así. Tenemos mapas de inundaciones. Tenemos el mapa ecosistemático de ecosistemas, que este depende del sustrato en el que se encuentre un tipo de ecosistema en el ecosistema terrestre. Podemos apreciar en el color moradito que se agroecosistemas campesinos mixtos. Su característica viene dada por la tierra en la que se desarrolla toda la actividad de los organismos vegetales y su fauna. En esta microcuenca existe un solo ecosistema denominado agroecosistema campesinos mixtos. Esto da a entender que es un área intervenida por los campesinos donde hacen sus diferentes cultivos, plantaciones. Siguiente. Tenemos el mapa de biomas. Es el conjunto de ecosistemas que se caracteriza por una composición de especies o espectro de tipos biológicos como árbol, hierba, arbustos, pastos. Entonces, si aprecian el azulito, tenemos aerobiomas de andinos, de zonobiomas de bosques húmedo tropical. Tenemos el mapa de cobertura vegetal. Es de relevancia la cobertura vegetal que se ha escrito ampliamente sobre el elemento fotosintetizador y producto de la red trófica, como el fijador de carbono y protectora del suelo. Y pues también se ve ante el impacto de las lluvias eliminadora de nutrientes, ¿sí? Como bien sabe, cuando hay demasiada precipitación, esto lo que se remueve son las capas del suelo, digamos así. Está la caracterización de fauna y flora, pues ya en el documento podrá apreciar, profe, cuáles son las familias de qué especies se encontrarán. La flora identificada en el municipio, de esa información pues permite conocer los recursos de la biodiversidad que tiene para potencializar las herramientas del municipio, y también pues permite identificar las protecciones de hábitats y la población en que contribuyen a cumplir este objetivo. Pues también ahí se aprecia la caracterización de la fauna. Sigue mi compañero. Sí, como lo dijo mi compañera, pues anteriormente estaba todo registrado sobre la fauna y la flora. Entonces, aquí hacemos una identificación de las áreas y de los ecosistemas estratégicos. Entonces, pues se van a identificar áreas prioritarias que son de gran importancia estratégica para la conservación de la diversidad y de los servicios ecosistémicos, los cuales se caracterizan pues por mantener la base natural, la cual nos garantiza la funcionalidad ecosistemática de la cuenca, que es lo realmente importante, y pues la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico de la población. Entonces así se definirán estas áreas estratégicas. Entonces van a ser áreas protegidas de orden nacional y regional. Hay áreas de distinción internacional,
como sitios de Ramsar, o sea, la lista de Ramsar, de humedales de importancia internacional, reservas de biosferas. También hay otras áreas de distinción nacional, como las zonas de reserva forestal, las áreas regionales. Entonces, estas áreas que se pueden identificar que son de gran importancia para la cuenca son, digamos, ecosistemas estratégicos como los páramos, los humedales, los manglares, entre otros. También hay otras áreas identificadas de interés para esta conservación que es tan importante de la cuenca, como son también las áreas de reglamentación especial, como son territorios étnicos, áreas de patrimonio cultural y de interés arqueológico. En esta hacemos la caracterización socioeconómica y cultural de la cuenca. Entonces, en población se determina pues la proyección poblacional, la que se cita en el DANE, y aquí podemos ver, digamos, la población económicamente activa en el municipio, que esta se considera que está entre los 18 y los 60 años de edad, la cual significa que en el municipio existe entre hombres y mujeres unos 1088 habitantes, considerándose entonces una comunidad, una población económicamente muy activa, de los cuales 537 son mujeres y 551 son hombres. Esto indica que el 49.7% del total de los habitantes pues está entre un rango de 18 y 35 años. También está la población de edad escolar, que se considera desde los 4 a los 18 años de edad. Indica que esta evaluación, que el 45.4 equivalente a 524 personas están en edad ya escolar, o sea, entre los 4 y 7 años, un 37% está entre los 7 y 14 años, y así sucesivamente. De migración podemos decir que en el municipio Villa Gómez, que fue donde hicimos la evaluación de la cuenca, se presentó pues una alta tasa de migración poblacional, que era de promedio de 4.5, y ahora lo que traduce que unos 117 habitantes al año migran a esta zona. Y todo esto principalmente por generar empleo y por todo esto. Compañera. Aquí sigue mi compañera. Bueno, pero aquí en la parte 2 se realiza un análisis. Sí, sigue. En la parte 2 pues se realiza el análisis situacional de la cuenca. Entonces tenemos el análisis situacional, que es teniendo en cuenta los insumos de los resultados de la caracterización de la cuenca en sus diferentes componentes considerados en el análisis situacional. Entonces se debe tener como mínimo los siguientes aspectos, las potencialidades y eso. Entonces tenemos el análisis de las potencialidades. Esto es necesario biofísico, socioeconómicos, administrativos, hacen que se presente una serie de potencialidades en la cuenca, que le otorgan un valor agregado en el ordenamiento y manejo de la cuenca de Buenos Aires. Se presenta de manera diferencial en cada uno de los valores que conforman los factores y de las actividades productivas. El análisis de límites, a pesar de las potencialidades que se han identificado a partir del análisis de la cuenca, es importante identificar el análisis de los limitantes y condicionamientos presentes en la misma. También tenemos los conflictos por uso y manejo de los recursos naturales. Los conflictos de uso resaltan la discrepancia entre el uso que hace el ser humano del medio natural y el uso que debería tener acuerdo a sus potenciales, ¿sí? Esta es la referencia a la parte de explotación, digamos así, del terreno. Ya entramos a la síntesis de potencialidades y limitantes. En el gráfico podemos ver las capacidades de la Tierra, por ejemplo, en el caso de hidrología.
Tiene potencialidades de alta oferta hídrica y buena calidad del agua. Nos dio el resultado, ¿sí? El limitante que puede haber, entonces serían pendientes mala oferta hídrica y mala o regular calidad del agua. O sea, para eso se dice la caracterización de potencialidades, ¿sí? Dice, es como la parte donde describe, digamos así, la parte que se halló de las buenas prácticas o de las malas prácticas que pueden alterar este recurso de la cuenca. Ahí describe, por ejemplo, hidrología, la parte de la biodiversidad, la parte de gestión de riesgo, la parte socioeconómico, la cultural y la política. Entonces, bueno, Anticos, lo que es amarillo, pues como sabemos, significa las potencialidades y los azules los limitantes. Entonces, los amarillos y los azules son lo que se caracterizó en la cuenca, que es para el proceso que se hizo en los mapas. Y damos por terminada la exposición. Gracias. Muchas gracias, profesor.